bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro CIC Biogune. Nuestro organismo es un sistema altamente organizado, en el que millones de procesos funcionan de manera continua para mantener la salud. Dentro de este engranaje, el sistema inmunitario desempeña un papel esencial. Nos protege frente a infecciones y además ayuda a detectar y controlar la aparición de células que no funcionan correctamente, como las células tumorales. El cáncer es una enfermedad compleja porque puede alterar ese equilibrio. En algunos casos logra pasar desapercibido o incluso reducir la eficacia de la respuesta inmunitaria. Por eso, la investigación actual no se centra únicamente en tratar el tumor, sino también en comprender mejor su relación con nuestro sistema de defensas, con el objetivo de reforzar y mejorar el funcionamiento del propio sistema inmune. Una de las aproximaciones más avanzadas en este campo es la terapia CAR-T. Esta estrategia consiste en extraer células del sistema inmunitario, conocidas como células T, modificarlas en el laboratorio para que reconozcan con mayor precisión las células tumorales y reintroducirlas en el paciente, con el fin de potenciar su capacidad de respuesta. Sin embargo, se ha observado que esta terapia no funciona igual en todos los tipos de cáncer. En los tumores sólidos, estas células tienen más dificultades que en los cánceres de la sangre para llegar al tumor y actuar con eficacia. Por ello, la investigación actual busca mejorar estos tratamientos prestando atención a señales presentes en la superficie celular, especialmente los azúcares o glicanos, que podrían actuar como etiquetas capaces de diferenciar entre células sanas y tumorales. Pero, ¿cómo detecta el sistema inmunitario las células anómalas y por qué a veces no lo consigue? ¿Qué significa reprogramar una célula inmune y cómo se hace en el laboratorio? ¿Por qué los tumores sólidos son más difíciles de tratar que otros cánceres? ¿Y qué papel tiene el entorno del tumor en su evolución y en la respuesta a los tratamientos? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con la doctora Lorena Pérez Gutiérrez, investigadora postdoctoral de la ECC en el Laboratorio de Glicoinmunología del Cáncer en CIC Biogune, liderado por Junior Iñurrea. Bienvenida, Lorena. Hola, encantada de estar aquí. Encantados de tenerte. Vamos a empezar para contextualizar un poco toda esta explicación que hemos hecho en la introducción. ¿Cómo interactúa el cáncer y el sistema inmunitario en el organismo y qué papel juega esta relación en la progresión de la enfermedad? Pues el sistema inmune juega un papel muy importante en el desarrollo del cáncer porque normalmente en condiciones normales el sistema inmune pues, es capaz de reconocer las células que son malignas y eliminarlas, como por ejemplo las células tumorales o un virus, una bacteria, etc. En el caso de los tumores, las células inmunes están constantemente en la sangre vigilando que no haya ninguna célula maligna que la pueda atacar. Y esto se conoce como inmunovigilancia tumoral, es decir, la célula inmune vigilando que no haya ninguna célula sospechosa. En el momento en el que una célula inmune se encontrara con una célula tumoral, la célula inmune, en concreto las células T o los linfocitos T, que son como los que batallan al tumor, encuentran esa célula tumoral y en un principio son capaces de matarla. Vale, o sea, son las encargadas de eliminar, pues en caso de ver alguna anomalía, de expulsarlo, intentar eliminarlo, vamos a llamarlo. Sin embargo, durante el desarrollo tumoral, pues los tumores han entendido al sistema inmune de la persona en la que se encuentran, digamos, entonces son capaces de detectar cuando una célula inmune las va a matar y entonces desarrollan estrategias de escape. Vale. Y entonces muchas de esas estrategias de escape involucran el no ataque por parte del sistema inmunológico. Hay otras estrategias que también usan los tumores de escape, como por ejemplo que tengan un crecimiento descontrolado, ¿no? Que es una cosa que caracteriza a los cánceres, que no dejan de crecer, no como nuestras células, que sí llega un momento en el que fallecen. Y entonces los tumores han desarrollado este tipo de nuevas estrategias. Entonces, entre ellas está el escape al sistema inmune. ¿Vale?
han entendido un poco cómo funciona. Lo que nosotros queremos, que es entender el sistema inmune, lo han entendido. Ellos para también poder lo han entendido. actuar en función un poco de escondite, ¿no? Un juego de escondite. Entonces, por eso las inmunoterapias actuales lo que están intentando es evitar que los tumores escapen al sistema inmune. Ajá, pues en el ámbito de la inmunoterapia que comentabas, ¿qué estrategias se están utilizando actualmente para reforzar la respuesta del sistema inmune frente al cáncer? ¿Y en qué consiste concretamente? Hemos mencionado la terapia CAR-T, ¿no? Que es una de las que igual nos suena más a todos y a todas. Vale, pues la inmunoterapia, digamos que comenzó hace varios años, tuvo un pico alrededor del 2013 más o menos, y lo que primero se identificaron fueron anticuerpos. Anticuerpos que consiguieran, digamos, romper la unión entre la célula tumoral y la célula T, por ejemplo, que hicieran que esa célula T volviera a reinvigorarse y coger otra vez esa capacidad citotóxica. Entonces los anticuerpos a partir del 2013 comenzaron a ser como terapia estándar en clínica junto con la quimioterapia, se daban en combinación para intentar que a la vez que con la quimioterapia matamos al tumor, con estos anticuerpos liberamos a las células inmunes y son capaces de nuevo de atacarlo por otra vía. Esa fue como, digamos, el inicio de la inmunoterapia, los anticuerpos. Sin embargo, luego las terapias han ido avanzando y nuevas estrategias pues, se han ido desarrollando. Entre ellas, pues la que mencionabas tú, la CAR-T. La terapia CAR-T lo que consiste es en sacar las células T de un paciente que tiene cáncer y en el laboratorio modificarlas de manera que vuelvan a ser capaces de actuar contra ese tumor. Hay ciertas terapias CAR-T que ya están como establecidas, como comentabas, pues, por ejemplo, en los tumores de sangre, se han identificado ciertas moléculas en las células cancerosas que podemos usarlas para dirigir a la célula T hacia ellas. Entonces, este CAR-T lo que hace es dirigirse contra esas moléculas que están en las células tumorales y atacarlas. Esa es una de las terapias, digamos, como más innovadoras. Dentro del mundo de la célula T, también hay otro tipo de estrategias que no son CAR-Ts y que son simplemente, en vez de modificar la célula en el laboratorio con ingeniería genética, etcétera, pues puedes simplemente añadirles ciertas drogas, etcétera, para reinvigorarlas. Incorporar el propio fármaco que vas a suministrar, pero a través de esas células. Exacto. Sí. Y si nos centramos más concretamente en vuestra investigación aquí en el centro, ¿qué papel tienen los glicanos o azúcares que hemos mencionado en la superficie celular en esta interacción de tumor y sistema inmunitario? ¿Y cómo lo estáis estudiando desde vuestro grupo? Pues a ver, los glicanos en realidad son azúcares, cadenas de azúcares unidos unos con otros que están presentes en la superficie de todas las células, no solo las tumorales. Pero lo que han conseguido las células tumorales a través de estos glicanos es, digamos, como enmascararse, como si fuera un bosque, que es difícil ver el suelo porque los árboles son muy frondosos. Entonces, digamos que las células tumorales no es que las células normales no tengan glicanos, sino que han conseguido espesar muchísimos. Y entonces eso las esconde y las... un bosque más limpio, ¿no? Las células normales, para seguir con la comparativa. Entonces, esto a nivel científico se conoce como hipersialilación, pero bueno, es un término muy técnico, sí. Y entonces, de manera normal, digamos, en un tumor, esos azúcares son reconocidos por unas moléculas que lo que hacen es, pues por ejemplo, si una proteína de tu célula T normal reconoce los azúcares, reconoce que ese agente es externo, por ejemplo, una bacteria, que tienen también muchos azúcares. Sin embargo, lo que han conseguido los tumores es, al expresar tantos, ya no son capaces esas proteínas de reconocerlos. Entonces, lo que intentamos nosotros en el laboratorio es volver a, digamos, a esa etapa normal en la que la célula inmune o la célula T sí es capaz de reconocer al tumor. Lo que hacemos precisamente es, bueno, más concretamente es desarrollar como nuevos anticuerpos o nuevas estrategias como, por ejemplo, CAR-Ts,
dirigidos contra esa interacción entre los azúcares y los receptores de azúcares. Y eso lo conseguís mediante modificando el sistema inmune o los propios azúcares en sí, de la superficie. Eso es. Trabajamos sobre todo con sangre que recibimos de donaciones, de sobrantes de donaciones. Entonces de ahí podemos extraer las células T de donantes y modificarlas genéticamente en el laboratorio para ver cómo actúan contra células tumorales, por ejemplo. También tenemos modelos de ratón en los que podemos probar las terapias una vez ya hemos avanzado en la parte celular y diferentes tipos de estrategias, anticuerpos, CAR-Ts, etc. ¿Vale? Y bueno, siempre para terminar también comentamos, ¿no?, principales retos o perspectivas de futuro que presenta el campo de investigación en el que trabajáis, como es el desarrollo de nuevas terapias. ¿Qué comentarías al respecto? Bueno, como bien has comentado, al final el problema principal que tienen las inmunoterapias es que solo se han probado efectivas en tumores de sangre, porque al final las células tumorales están en el torrente y es más fácil para una célula inmune encontrárselas. Sin embargo, en un tumor sólido, que es, digamos, una bola densa de células, es muy difícil que una célula inmune penetre hasta el centro. Vale. Entonces, uno de los principales retos de la inmunoterapia es intentar llegar a tumores sólidos y que tengan mayor efectividad. Entiendo por eso la importancia del estudio que hemos comentado, no solo hoy, sino en otros episodios, del microambiente del tumor, ¿no? Eso es, y cómo accede... Sí, al final, claro, un tumor no es solo células tumorales, tiene muchas otras células a su alrededor, con lo cual el tumor ha sido capaz de usar esas células en su beneficio y entonces nosotros lo que tenemos que intentar es al revés, intentar con diferentes aproximaciones, con diferentes células del microambiente, llegar mejor a ese tumor. Vale. Entonces, esa es una de las estrategias. Es verdad que otro de los retos de la inmunoterapia es la especificidad, porque al final encontrar, claro, la evolución de los tumores es enorme, entonces han conseguido escapar al sistema inmune, conocer los mecanismos del organismo que tiene el sistema de defensa, ¿no? Exacto, entonces son capaces de hacerse pasar por células propias. Entonces, encontrar terapias que justo ataquen al tumor pero que no sean tan detrimentales en las células sanas es también complejo. Claro. Entonces, ese es uno de los retos también de grandes. Futuro que sigue habiendo. Exacto. Pues hoy hemos aprendido que el cáncer no depende solo de las propias células tumorales, sino también de cómo interactúan con el sistema inmunitario. La inmunología está siendo clave para entender por qué a veces las defensas del organismo fallan y cómo podemos ayudarlas a funcionar mejor. Estrategias como la terapia CAR-T muestran el potencial de reeducar al sistema inmune para que reconozca y elimine el tumor, aunque aún presentan limitaciones, sobre todo en tumores sólidos. El trabajo del Laboratorio de Glicoinmunología del Cáncer en Biogune nos recuerda que avanzar en este campo significa, poco a poco, aprender a entender y potenciar nuestras propias defensas para combatir la enfermedad de forma más eficaz. Muchas gracias, Lorena, por compartir hoy vuestro trabajo y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta pronto. Hasta pronto.